Celebramos el 16º domingo del tiempo ordinario. Leemos en la Santa Misa otro texto tomado del Evangelio según San Marcos. Vemos a los apóstoles ya de vuelta de la primera misión a la que Jesús los enseña. Él se los lleva a descansar y, oh sorpresa, una gran multitud los toma por sorpresa. ¿Qué es lo que sucede y cómo entender todos estos eventos? Pues hagamos un minucioso análisis bíblico y veamos qué tanto podemos exprimir a la palabra de Dios para alimentarnos de ella. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Este reciente 28 de junio de 2021, una inusual onda cálida azotó la ciudad de Seattle, causando la temperatura más alta en la historia de la ciudad. Debido a este calor extremo, los aspersores contra incendios de más de 130 casas se reventaron, provocando inundaciones que debieron ser atendidas por los bomberos, cuyas sirenas no dejaban de sonar. Mi familia fue una de las afectadas, perdiendo nuestra casa debido al daño por el agua. Dentro de mi casa se encontraba nuestro estudio de grabación, donde producimos Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio, el Club de los Búhos y el resto de nuestros programas. Nuestra casa y nuestro estudio se encuentran ya en proceso de demolición y deberán ser reconstruidos durante los próximos meses. Al enterarse, muchos de ustedes han escrito para preguntar cómo pueden apoyar para reconstruir nuestro estudio de grabación. Hay 3 formas en que puedes hacerlo. Adquiere mis libros en Amazon.com, ya sea en formato impreso o digital para Kindle. Descarga videos y audios en nuestra tienda en línea. Hay conferencias, cursos, ejercicios de espiritualidad y compilaciones especiales de Semillas para la Vida. Realiza un donativo en nuestro sitio en línea. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace a la página donde puedes hacer tu donativo. Ayúdanos a mantener vivo este apostolado que por casi 15 años ha hecho bien a tantos miles de personas. Personalmente, agradezco de antemano tu apoyo, sabiendo que Dios habrá de recompensar tu generosidad. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Procedamos pues a hacer nuestro ejercicio de interpretación. Para ello comencemos por leer el Evangelio, después hagamos la exégesis del mismo y concluyamos, como hacemos siempre en este programa, con un momento de oración. Antes que otra cosa, te invito como siempre a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos dice lo siguiente. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Ese es el texto del Evangelio. Es un texto muy breve en esta ocasión. Son apenas 4 versículos que encuentras en el capítulo 6. Y de hecho la perícopa que leemos en esta ocasión en la Santa Misa ni siquiera es una perícopa completa, es la primera parte de la perícopa de la primera multiplicación de los panes. En el Evangelio según San Marcos encontramos 2 veces un recuento de la multiplicación de los panes. Es el único evangelio. Fíjate que la multiplicación de los panes es el único milagro registrado en los 4 evangelios, tanto en los 3 sinópticos como en el teológico de Juan. Pero Marcos presenta 2 recuentos de la multiplicación de los panes, lo que realmente hace suponer que alguien en una edición tardía del manuscrito, pues volvió a contar lo que ya estaba contado, es decir, son 2 recuentos del mismo milagro. Pues en esta ocasión en la Santa Misa estos 4 versículos comprenden la primera parte, podríamos decir la introducción de esa perícopa, aunque en realidad es la continuación de aquel pasaje que habíamos leído en la misa acerca de la misión, la primera misión de los 12. El contexto amplio de esta perícopa que hoy nos ocupa, o de este texto, ¿verdad? Porque como te digo, ni siquiera es la perícopa completa, es por supuesto el ministerio de Jesús en Galilea,
Y el contexto inmediato es interesante porque, bueno, pues realmente el contexto inmediato de este trozo es, por supuesto, el resto de la historia de la primera multiplicación de los panes, a la que este pequeño texto sirve como un preámbulo. Siendo muy estrictos realmente, cuando seguimos la narrativa de este capítulo del Evangelio según San Marcos, este capítulo 6, nos damos cuenta que lo que sucede aquí es realmente la continuación inmediata de aquella primera misión de los 12 apóstoles, porque incluso el texto comienza diciendo al regresar de su misión. Pero cuando tú abres tu Evangelio te encuentras como contexto inmediato o como texto inmediato, mejor dicho, no necesariamente como contexto, te encuentras dos pasajes unidos que hablan acerca de Herodes. Una perícopa primero que habla acerca de Herodes, que conoce de las enseñanzas de Jesús, seguida por otra perícopa que habla de la muerte de Juan Bautista de manos precisamente de Herodes. Nuevamente esto nos hace suponer el hecho de que encontremos estos dos textos que están relacionados entre sí y cuyo hilo conductor en estos dos sería Herodes de algún modo. El hecho de que nos los encontremos aquí rompiendo la secuencia de los eventos nos hace suponer nuevamente que alguien lo interpoló, es decir, que alguien lo insertó. Cuando tú encuentras textos en la escritura que fueron insertados por alguien más, por un redactor posterior, esos lo conocemos estrictamente o técnicamente como una interpolación. Entonces esos dos pasajes acerca de Jesús y Herodes y después Juan y Herodes, Juan el Bautista y Herodes, debieron ser interpolados porque rompen claramente con la secuencia y así realmente el contexto inmediato debería ser lógicamente la primera misión de los 12 porque es de lo que sigue hablando este texto. Entonces, bueno, como siguiente paso, siempre en nuestro ejercicio de exégesis tenemos la identificación de los actores, son claramente los apóstoles, que fíjate que es muy interesante que en esta ocasión no son llamados los 12, sino que son llamados los apóstoles. Al igual que la vez anterior cuando iban de misión, esto es significativo, no es una palabra ociosa, es significativo que sean llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles significa enviados. Apóstole en griego significa enviados. ¿Y a qué fueron ellos? Precisamente fueron enviados por Jesús. Entonces, estos dos textos, primero hablan de cómo estos apóstoles, estos enviados fueron en misión, ahora habla de cómo estos enviados, estos apóstoles han regresado de la misma. Entonces, los apóstoles y después, por supuesto, Jesús es otro actor que es muy importante en todo este pasaje. Y finalmente la muchedumbre, la gran muchedumbre que se da cuenta de que ahí están, que los persigue, que se les anticipa, los toma por sorpresa y que finalmente es receptora de la misericordia de Jesús que se manifiesta con una serie de enseñanzas y que posteriormente se beneficiará también con la multiplicación de los panes, texto que leeremos en la Santa Misa el próximo domingo, que será el 17º del tiempo ordinario. Te propongo que pasemos a hacer el análisis, vamos a desmenuzar este texto, 4 versículos, es en realidad un texto, es un texto sencillo, pero yendo palabra por palabra, hay mucho que podríamos nosotros sacar. Y creo que para entender este texto y para comprender quizás por qué en esta misa leemos solamente estos 4 versículos y no todo el texto completo de la perícopa, que insisto es el de la primera multiplicación de los panes, es pertinente que leamos la primera lectura. Recuerda que en la Santa Misa el tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio. Hablan exactamente de lo mismo. Uno habla en el Antiguo Testamento las más de las veces, el otro pues lo complementa, le da cumplimiento, mejor dicho, que es el Evangelio, por supuesto. Entonces, cuando nosotros leemos la primera lectura, no te la voy a leer toda, pero te voy a leer la parte como comienza, que es muy importante para darnos luz, para comprender la clave en la que tenemos que leer este pasaje del Evangelio. Es así, es un texto tomado del libro del profeta Jeremías, que comienza diciendo: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal». Oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundadas y se multiplicarán. ¿De qué nos habla Jeremías? Habla de malos pastores. ¿Y qué han hecho estos malos pastores? Dice aquí que han perdido y han dispersado el rebaño. Han perdido y dispersado el rebaño. Pero después viene una promesa y dice: yo en cambio voy a ocuparme de ustedes, y dice: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. Y aquí se enfatiza oráculo del Señor, el profeta quiere claro
quiere dejar claro que esas no son sus palabras, no son sus ideas, sino que él está transmitiendo la palabra que ha recibido de Dios. Y como profeta es su deber comunicarla, por supuesto. Y es así que él anticipa y dice: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Así como los malos pastores las han dispersado, él lo reunirá. Bueno, esto nos da la clave para entender la parte en la que deberíamos poner énfasis al leer esta perícopa en el Evangelio. Vamos entonces a ver palabra por palabra qué es lo que dice el Evangelio en esta ocasión. Comienza diciéndonos: al regresar de su misión. Esto es interesantísimo, porque sabes que realmente la perícopa anterior que habíamos leído acerca de la misión de los 12, la primera misión de los 12, y esto que leemos ahora, que es la continuación, son perícopas realmente muy pastorales, como que le hablan de manera directa a aquellas personas que se dedican a una obra apostólica, que de hecho todos deberíamos hacerlo, todos los bautizados tenemos la obligación de ser apóstoles. Y entonces esto nos da las directrices de cómo se debe ejercer el apostolado, así como vimos una serie de instrucciones y recomendaciones que Jesús da en la misión de los 12. Si no te acuerdas, pues toma tu misal, lee lo que leímos la misa anterior, o toma la Biblia y busca los versículos anteriores al versículo 30 en el capítulo 6. Pues ahora esta serie de recomendaciones o de acciones que toman los apóstoles y también de instrucciones que da Jesús rematan ya esta serie de instrucciones que se da a todo aquel que se dedica a una vida apostólica. Entonces es interesante notar cómo regresan ellos de su misión. ¿Por qué regresan? Pues porque regresan a donde está Jesús. ¿Y a qué regresan? A rendirle cuentas. Jesús los envió, ellos por eso son sus apóstoles, son los enviados de Jesús. Al terminar la misión, ellos regresan a Jesús para rendirle cuentas. Eso es algo muy importante. La misión no es de los apóstoles y en consecuencia ni el éxito que puedan tener, así tampoco como el fracaso que ellos pudieran llegar a experimentar, es cosa de ellos, es cosa de Jesús. Él fue el que los envió. Entonces ellos tienen que regresar donde Él está a rendirle cuentas de lo que han hecho. Y dice: al regresar de su misión, los apóstoles, nuevamente no los 12, sino los apóstoles, es decir, los enviados que ya vienen de regreso de ese envío. Dice aquí: al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús. Jesús los envía, deben volver a Él. Nosotros también tenemos que entender eso. El apostolado no es nuestro, la obra apostólica no es nuestra, el éxito no es nuestro, cualquier fracaso no es nuestro. Hay que volver siempre con Jesús y rendirle cuentas y pedirle luz, por supuesto. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Nuevamente, no podemos nosotros dejar pasar las palabras, porque si nos vamos deteniendo, vamos realmente aprendiendo mucho. Y fíjate cómo de 4 versículos que comprenden el texto del Evangelio en la misa en esta ocasión, hay mucho que reflexionar. Fíjate cómo estos regresan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Hecho y enseñado. Es decir, le hablan a Jesús acerca de las obras que realizaron, así como de la predicación que pronunciaron. Acciones y predicación. Obras y evangelización. La misión de los apóstoles no solamente comprende evangelización, no solamente implica predicación, sino que también implica obras. Acuérdate que Jesús les había dado el poder de expulsar demonios. Ellos podían hacer curaciones, podían expulsar demonios, es decir, podían ellos hacer obras además de predicar. Entonces, no podemos ignorar estas dos partes. Hay muchos que se contentan con hacer apostolados únicamente de evangelización. Por ejemplo, catequistas. Hay muchos que son solamente catequistas y lo único que quieren es enseñar, o se dedican a formación sacramental y lo único que quieren es enseñar, o que solamente son lectores en la Santa Misa y lo único que quieren hacer es leer, cuando en realidad no solamente la obra apostólica se limita a enseñar, a predicar, a pronunciar la palabra de Dios, sino que también implica, y en equivalente, a hacer buenas obras en nombre de Jesús, porque se hace como un apóstol, como un enviado. Y es así como a través de esas buenas obras nosotros podemos hacer que Dios bendiga a sus hijos a través de nosotros, que también somos sus hijos. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Esto es muy bonito porque lo que hace Jesús son dos cosas. En primera, Él reconoce que ellos vienen cansados, que incluso después dice, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús primero subraya la importancia del descanso para los apóstoles. No son máquinas, también se desgastan, y eso a la larga pues provoca desánimo, provoca pérdida de entusiasmo, provoca ineficacia, y no se trata de eso. Entonces, por salud mental, por salud del corazón,
porque a veces hacer el apostolado es algo que le incide al corazón de una manera muy directa, para recuperar el entusiasmo, para recuperar la energía, para poner las ideas en paz, para entrar en paz, recuperar la paz que en algún momento se pudo haber perdido, porque a veces también la tarea apostólica es intensa y no es muy fácil. Se necesita descansar, se necesita tomar un reposo. Y aquí Jesús, la segunda parte es que les dice cómo. Él quiere que aprendan a descansar de la misma manera que Él descansaba, a solas en un lugar desierto. A solas en un lugar desierto. Desde un punto de vista espiritual, esto, por ejemplo, justifica la necesidad de participar de retiros espirituales, porque en un retiro espiritual ponemos alto a todo, nos vamos a solas para descansar, pero para descansar no del Señor, sino para descansar en el Señor. Y aquí hay una cuestión muy importante, se trata de eso, se trata de descansar en el Señor y no de descansar del Señor. Y la prueba está en que Jesús no los envía, no les dice vayan ahí a la cumbre de ese monte y ahí a solas descansen. No, Él se los lleva consigo. Es decir, Él está presente con ellos en su descanso. Insisto, no se trata de descansar del Señor, se trata de descansar en el Señor. Dice entonces el Evangelio, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Bueno, pues es que realmente esto como que eran los tiempos de gloria del apostolado de Jesús. Recuerda cómo había tenido éxito en Galilea, había salido a la Decápolis y también había tenido éxito en la Decápolis cuando estaba en Cafarnaúm. Era tanta la gente que rodeaba la casa donde él se quedaba que de plano lo rodeaban, incluso se metían en la casa. Acuérdate, cuando algunos tienen hasta que quitar el techo, qué invasivo, ¿no? O sea, qué hermosa escena de aquellos que tienen tanta fe que quitan el techo para meter a un paralítico. Pero por otro lado, para los dueños de esa casa donde se hospedaba Jesús, oye, pues qué invasivo, que toda la gente no solo rodee y por las ventanas trate de escuchar, sino que se metan y que hasta quiten el techo. Pero es que tanta gente seguía a Jesús que por eso eran tantos que no tenían tiempo ni para comer ya. Y ahora no solo Jesús es el exitoso, sino que también los apóstoles han tenido éxito. Como vimos al final de la perícopa anterior, ¿verdad? Que ellos regresan y pues cuentan también que hicieron mucho, que a mucha gente curaron y que a mucha gente, y que muchos demonios expulsaron, muchos, es decir, con un éxito rotundo. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron. Y aquí vemos ya cómo se empieza a dar cumplimiento a aquella profecía que anunció Jeremías. Porque fíjate cómo el Evangelio dice, muchos los reconocieron, y es importante esa palabra muchos, era una multitud, muchos lo reconocieron y de todas las ciudades acudieron. ¿Y qué era lo que decía Jeremías de parte del Señor? Decía, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado. Entonces de todos los países se comienzan a congregar aquí en torno a Jesús y a sus apóstoles, se comienzan a congregar en torno a Jesús de todos los países, representado en el Evangelio por estos habitantes de todas las ciudades. ¿Ves? Ahí está la conexión, es de todos los países, todas las ciudades, a fin de cuentas de todos los países, y con eso es que se empieza a dar ya cumplimiento a esto que anunció Jeremías. Y dice después el texto del Evangelio, de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre. Es decir, los toman por sorpresa, ellos van en barco y oh sorpresa, resulta que la gente incluso rodea el lago y llega antes que ellos a donde ellos iban a llegar. Los toma por sorpresa, se encuentra ahí Jesús esa muchedumbre formada por personas que venían de todos los países. Y esto nos da dando lugar a dos ideas importantes. La primera, estrictamente aquí en el texto del Evangelio, esto ya nos da el contexto del milagro que está por suceder. Se enfatiza que es una gran muchedumbre, ya para que nos quede claro que no eran 20, 30 personas, era realmente una gran cantidad de personas. Y cuando Jesús realice la multiplicación de los panes, será para alimentar no a 20, 30 personas, sino a esa gran muchedumbre. Entonces por eso se enfatiza esto, para irnos dando el contexto del tamaño del milagro, porque va a ser un milagro fenomenal, ¿verdad? Para poder alimentar a toda esta gran muchedumbre. Pero también nuevamente entendiendo que todas estas personas vienen de todas estas ciudades, esa profecía de Jeremías hablaba concretamente de Dios como un pastor opuesto a esos malos pastores que fue lo que hicieron, separaron, dispersaron, perdieron a la gente.
Este buen pastor, por el contrario, los va a reunificar. Entonces, ya siguiendo estas ideas, vemos lo que viene después, y Jesús pues finalmente se comportará como un pastor. Dice aquí, fíjate, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella. Este verbo compadecer, cuando nosotros nos remontamos al texto original del Evangelio en griego, lo encontramos escrito de esta manera: esplagnisti. Esplagnisti. Este esplagnisti es el pretérito del verbo esplagnizomai o esplagnizomé. Y ese verbo esplagnizomé, o mejor, no es un verbo de hecho, estamos aquí encontrando el verbo conjugado de un sustantivo esplagnizomé. Ese sustantivo esplagnizomé es la traducción griega de la expresión hebrea rehem. El rehem es la misericordia de Dios, pero ese rehem procede de otro vocablo griego que es el rahamim. El rahamim es el vientre materno. Entonces, este rehem que procede del rahamim es el amor entrañable, pues el rahamim son las entrañas de una madre. Entonces ese rehem, que nosotros le decimos misericordia y que en griego se dice en el Evangelio esplagnizomé, ese amor entrañable de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas es el amor con el que Dios ama a sus hijos. Es el amor más profundo que existe, tan profundo que se siente en las entrañas. Y es una realidad que no hay un amor más grande que el amor que siente una madre por el hijo que lleva en sus entrañas, porque cuando el hijo está en sus entrañas, esa vida se nutre de su vida y el hijo se alimenta de lo que la madre se alimenta, el hijo escucha incluso lo que la madre escucha. Está comprobado ya científicamente que el hijo sufre lo que la madre sufre, y esa unión tan íntima entre la madre y el hijo que lleva en sus entrañas genera ese amor entrañable que solamente una madre puede experimentar. Bueno, pues con ese amor tan entrañable es que nos ama Dios. Es la misericordia. Y cuando vemos aquí que el texto dice que Jesús se compadeció de esa muchedumbre, siendo estrictos, necesitamos decir que Jesús tuvo misericordia, sintió misericordia por esa multitud. Es decir, Jesús los amó con ese profundo amor entrañable con el que es capaz de amar Dios. Entonces, lo que dice el evangelista es que Jesús en ese momento, al ver a la muchedumbre, la amó con amor divino. Pero hay una razón por la que Jesús los ama con ese amor entrañable en este momento, y es que se compadece de ellos, dice, porque eran como ovejas sin pastor. Eran como ovejas sin pastor. Precisamente se habían quedado o habían sido abandonadas ya por sus malos pastores. ¿Qué habían hecho esos malos pastores? Refiriéndose, por supuesto, a aquellas malas autoridades religiosas de Israel, pues que los habían confundido, que los habían perdido, que los habían separado. Ahora este buen pastor precisamente los reunifica, se congregan en torno a él personas que vienen de todas las ciudades. ¿Y cómo reacciona Jesús compadeciéndose de ellas? De dos maneras. La primera, dice el texto, que les enseñó largo rato. La segunda, multiplicar el pan para alimentarlos. Y eso lo veremos en la siguiente misa. La manera como termina el texto, como lo vemos aquí en el misal, dice, y estuvo enseñándoles largo rato. Pero cuando vemos nuevamente el Evangelio en griego, no dice estuvo enseñándoles largo rato. En griego aquí encontramos la expresión didaskein autos polá. Didaskein autos polá. Polá no significa largo rato, polá significa mucho. Entonces didaskein autos polá significa enseñándoles mucho. Sintió misericordia y estuvo enseñándoles mucho, o sea, muchas cosas. Lo que les enseñó fueron muchas cosas. El misal lo traduce como largo rato. Claro, en un rato largo se pueden enseñar muchas cosas, pero realmente importa más cuánto se enseña que por cuánto tiempo se enseña. En realidad, Jesús les enseñó muchas cosas, y es así, a través de esas muchas enseñanzas, como Él va uniendo a todas esas personas. Pero fíjate algo muy interesante: así como estos apóstoles regresaron y le contaron a Jesús todo lo que habían dicho y también todo lo que habían hecho, bueno, pues ahora Jesús pone el ejemplo. No se limita a decir, no se limita a enseñarles muchas cosas, y fíjate, les enseña muchas cosas, después los va a alimentar con mucho pan y con muchos peces. Es decir, va a hacer la obra de alimentarlos. Vemos a Jesús que igual no se limita, no se concreta a predicar, enseñar, sino que también actúa en bien de aquellas personas que a fin de cuentas son su rebaño,
Y es por lo que te digo, hablando así, entendiendo la tarea de Jesús el buen pastor, nos queda muy claro que todo este texto es un texto pastoral que a nosotros nos da la pauta para nosotros ejercer nuestra tarea pastoral como apóstoles de Jesús, como enviados del Hijo de Dios. Pues aquí tienes la interpretación del texto, seguramente que todo esto que hemos estudiado, fíjate cómo de 4 versículos hemos podido sacar muchísimo. Realmente es posible exprimirle pues hasta la última gota a estos textos, ¿verdad? Y todavía te falta algo muy importante cuando vayas a la Santa Misa, o si ya fuiste a la Santa Misa antes de escuchar este programa, pues la humildad de tu sacerdote te dirá cómo hacer vida todo esto, y así todo el entendimiento del texto del Evangelio después de hacer este ejercicio, sumado a la aplicación práctica que tu párroco o tu sacerdote o tu diácono quizás o tu obispo tal vez te hayan predicado, pues ya tendrás cómo hacer vida la palabra de Dios. Y pues es maravilloso todo esto, poder comprender la palabra de Dios para vivirla es de lo que se trata. Y ahora ya sabes cómo se vive haciendo un apostolado y cómo se ejerce el apostolado, enseñando en nombre de Jesús, anunciando el Evangelio, pero también haciendo buenas obras. ¿Qué te parece si después de este ejercicio de exégesis, como siempre hacemos aquí en Pasión por el Evangelio, ahora nosotros nos dirigimos a Dios? Para ello, como hacemos todos los fines de semana, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Nos envías y nos esperas al volver. Nos escuchas y nos invitas a reposar contigo a solas. Nos conduces a lugares desiertos a través de aguas tranquilas. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Nos amas con amor entrañable y te compadeces de nosotros. Nos enseñas muchas cosas para que no andemos como ovejas sin pastor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Unificas lo que hemos separado. Nos congregas en un solo rebaño. Te quedas con nosotros para apacentarnos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Te deleitas con nuestra compañía, siendo que no somos dignos de estar en tu presencia. Nos amas con pasión a pesar de nosotros mismos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Nos dijiste que eras vida eterna. Nos aseguraste que nunca nos fallarías. Nos dejaste para siempre el pan de la Eucaristía. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sabes qué rato tan maravilloso he pasado en tu compañía leyendo el Evangelio de este domingo y también, por supuesto, entendiéndolo. Yo espero en verdad que todo lo que has aprendido en esta ocasión te sirva mucho para comprender la palabra de Dios y así sentir más cerca su presencia en tu vida. Yo me despido por esta ocasión. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana y a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través de mi programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparala.vida.org. Pues ya sabes, pasa toda esta semana siendo tú mismo una bendición para los demás. ¿De qué manera? Anunciándoles el Evangelio y haciendo buenas obras a todos aquellos que te rodean. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del Laberinto del Perdón en el sitio semillasparala.vida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.